¿Qué? ¿Pero tu mamá tenía problemas? No, mi mamá no. Ah, ya, como me dices. O sea, no, se ha ido a ayudón. Se está yendo, ha ido a ayudar. Ah, Y las preguntas están acá. Ya. Tía, ¿sabes lo que es como una cultura familiar? Es como la forma en la que hacen las cosas, o sea, lo que distingue tu familia, la personalidad de tu familia. ya. Entonces, ¿cómo me dirías tú qué es la personalidad de tu familia? A ver. Somos algo así como la tuya, ¿no? Bastante unida, pero todos diferentes a la vez, pues, ¿no? O sea, somos bastante unidos, nos apoyamos, uno tiene un problema, estamos todos, ¿no? O sea, nos apoyamos un montón, pero todos con personalidades diferentes, pues, ¿no? O sea, ¿cómo te explico? A pesar que mi mamá murió cuando yo tenía 11 años, mi papá trató pues de mantener a la familia unida, nunca se volvió a casar, nunca trajo una mujer a la casa, y él duró viudo como 26 años, pues, ¿no? Hasta que se murió. Y de ahí como que nos quedamos un poco en la misma idea, ¿no? Porque cuando mi mamá muere ella nos deja una carta, ¿no? Deja una carta para los hermanos y diciendo de que pase lo que pase, nunca podemos desampararnos. O sea, si somos 6 hermanos, uno tiene problemas, los 5 tenemos. Entonces lo explicó bien y dijo, y ustedes tienen que ayudar a que su papá pueda sobrevivir a toda esta situación. Con 6 hijos, 51 años viudo, bastante joven. Sí. Y es un poco así el tema, ¿no? Muy sobreprotectores en ese sentido, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la historia de tu familia? La historia complicada. Mi mamá venía de una familia de un padre de mucho dinero, que se codeaba con los presidentes, los embajadores, tenía una jato en la calle Tres Marías, fue criada en un colegio internado en Argentina, en el Sagrado Corazón, su padre ingeniero agrónomo, y mi papá venía de una familia sumamente humilde, su mamá yacuchana, su papá español, que se robó a mi abuela, se casó con ella, tuvieron igualito 7 hijos, mi abuela murió cuando mi papá tenía 5 años, mi papá desde que tenía 10 años ya era profesor de monjas, de colegio, estudiaban a vela. Mi papá y sus hermanos hablan inglés, quechua y español por leer libros nomás, porque no sin vela en un pueblo, imagínate en Ayacucho, ¿no? Ah, siempre aprendieron por su cuenta. Su cuenta. Entonces la hermana mayor de mi papá entró a la universidad muchacha y nunca se casó por cuidar a sus hermanos, o sea, la misma historia de mi papá, ¿no? Porque sus hermanos eran niños cuando murió su mamá. Y mi abuelo era un médico, pero era un médico que a veces sus hijos no tenían para comer, no tenían plata, pero él no cobraba las consultas porque le daba pena a la gente, pues, ¿no? Y su hermana, mi papá le decía, pero papá, no tienes que cobrar porque ¿de qué vamos a comer? Pero esa gente tampoco tiene, decía mi abuelo. Entonces mi tía comenzó a estudiar y sacar adelante a sus hijos. Y a su hermano mayor, o sea, el hombre, apenas cumplió 16 años, lo trajo a Lima, lo metió al ejército a hacer un año de servicio militar y de ahí lo hizo postular a la FAP. Y mi tío es la primera promoción de la escuela de la FAP. O sea, mi tío tendría ahorita pues como 105 años más. Y fue la primera promoción. Entonces, una vez que ella logró eso, hizo con todos sus 5 hermanos lo mismo. Y trajo a tu mamá. A todos los metió a la FAP. Entonces, mi abuelo se vino con ellos, compraron una casita en Barranco y vivieron ahí, pues, ¿no? Entonces, a cada uno fue recibiéndose alférez, se casaba, y así mi papá también de alférez se casó con mi mamá. Y el papá y mi mamá no querían, porque le parecía que un alférez de la FAP era un vicio para ella, ¿no? Porque como él estaba acostumbrado a rodearse con gente así, diplomáticos, toda alucinada, pues que mi mamá, ¿no? Pues mi mamá se enamoró, pues, y mi abuelo no le dio la ayuda debida, ¿no? Como debería, por la cantidad de plata que él tenía. Pero mi abuelo muere cuando yo tenía 4 años. Y
mamá murió en el 74. Y recién en el 78 vendieron la casa de Monterrico, se repartió la herencia, pero la vendieron en una porquería. Y mi papá nos contaba de que mi abuelo siempre era medio así con mi papá, ¿no? Y eso que mi mamá era la hija y veía de mi abuelo. Pero como él estuvo así como resentido que se había casado con mi papá. Y mi papá nos contaba, pues que, bueno, y eso sí me acuerdo, porque yo tenía 7 años, 8 años más o menos, y vivíamos en Elías Aguirre, donde vive Pipo, vivíamos. Pero antes de eso, mi papá y mi mamá, cuando se casaron, se vinieron a vivir acá a Arrieta, en la casa de la Chichirilo. Antes había un casillito que era de mi abuelo y ahí vivían. O sea, ellos se casaron y vinieron a vivir a La Punta. Sí, porque se conocieron y venían siempre acá, ¿no? Entonces a mi mamá le gustaba la playa. Mi abuelo compró esa casa y empezaron a vivir ahí. Vivieron 3 años, creo, hasta que se fueron a Elías Aguirre a vivir. Y me acuerdo que una vez vino mi abuelo a la casa con su chofer. Tenía una limusina en esa época que todos los costados eran de madera, ¿no? Como enchapado. Y mi abuelo nunca venía a vernos. O sea, mi mamá tenía que llevarnos a Monterrico para ver a mi abuelo. Porque mi papá, pues, un poco como que mi abuelo así con mi No papá. se llevaba, Sí. sí. Mi papá no lo soportaba. Ya, rey, No te preocupes, tía. en la casa de Elías Aguirre, en la puerta, había hecho un huequito así, en la parte de abajo. Y tenía una ventanita, entonces mi papá decía, como éramos chicas, no llegábamos a la ventana, Malu y yo. Dice, cuando tocan el timbre no abran, por el huequito tienen que mirar. Entonces hice un huequito así, y nosotros por ahí mirábamos. Y me acuerdo que tocaron el timbre. Estábamos Malu y yo, y mi papá y mi mamá estaban en el cuarto. Mis hermanos habían salido con sus amigos. Tocan el timbre, salgo a mirar por el hueco y veo al chofer de mi abuelo. Y entro corriendo y le digo, papá, mamá, mi abuelo, venía mi abuelo, bien emocionada, ¿no? Y mi papá y mi mamá se demoraron en salir y se quedaron hablando en el cuarto. Yo estaba mirando y veo que de la limusina bajaban 2 bicicletas. Entonces, como era cerca de Navidad, le digo, no, mi abuelo nos ha traído bicicleta. Y mi papá dijo, chicas, vayan adentro donde la mamá, donde su mamá. Y salió mi papá y cerró la puerta, o sea, no lo dejó entrar, ¿no? Salió a atenderlo en la calle. Y al rato así entra mi papá. Y mi abuela se había ido, y la bicicleta también se había ido. Mi madre y yo nos quedamos así, bueno. Y mi papá entró a hablar con mi mamá y mi mamá un poco como que lloró. O sea, media llorosa hablaba, ¿no? Y mi papá le decía, porque mi mamá trabajaba, mira, siendo su papá millonario, mi mamá trabajaba en la beneficencia y mi papá estaba en la casa. Pero sí, pues uno de grande recién entiende que ellos vivían como una familia común y que mi papá pues le daba cólera, ¿no? Y como que le diría, pues no. Está bien, mi papá nunca le prohibía que vaya a ver a su papá, pero mi papá le decía, si él no te quiere ayudar en nada, no tenemos por qué pedirle nada tampoco. Y ahí me enteré, pues, ¿no? Cuando ya crecí, yo le dije, papá, ¿qué pasó esa vez que yo vi a mi abuelo y la bicicleta? Y me dijo, nada, salí, le dije, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y que mi abuelo le dijo, que salga mi hija, he venido a verla a ella, o sea, a Torrente. Y mi papá le dijo, sí, no hay ningún problema, ella va a salir a saludarlo, pero vengo a decirle algo, le dijo. En esta casa lo único que compra los regalos y las cosas de mis hijos, sus necesidades soy yo. Porque mi mujer y yo trabajamos para eso, así que le voy a pedir que cuando usted quiera venir a la casa, usted puede ser bienvenido, pero no te traigo regalos. Mis hijos no tienen esa necesidad. Porque mi abuelo le pagaba el colegio a mis otros primos. Pero a mi papá, a mi mamá no les ayudaba. No quiso. Entonces mi papá dijo, huevón, no le ayudas a tu hija, no te voy a recibir nada. Y luego otro, su bicicleta. ¿Sí? Y decía, dijo, huevón, en ese momento me olvidó. Mi bicicleta. Claro, pero mi papá agarró y llegó a la Navidad y nos compró las bicicletas. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Porque ya las habían visto. Ya las habíamos visto. Entonces así pasaron las cosas. Y nosotros nos dábamos cuenta pues con los años. Y mi mamá era así, pues, ¿no? Nosotros íbamos a su casa y mi abuelo, pucha, se moría por mi mamá, pues. O sea, la engreía todo, pero no le daba nada. O sea, ni siquiera le decía, tenía 6 hijos, ¿no? Te voy a dar algo, te voy a ayudar hasta que mi hijo se murió. Pues. Pero sí eran raros. Y mi papá y sus hermanos eran diferentes, porque como ellos habían sido criados para salir adelante, para trabajar y estudiar, Eran más unidos. eran, sí, hasta ahora mis primos hermanos son diferentes a la familia de mi mamá, que se hacen los unidos, pero son una suerte de mierda. Nosotros los soportamos porque, en fin, o sea, hablamos con ellos, pero no tenemos esto, ¿no? Ese Yo me acuerdo vínculo. cuando mi mamá murió, la idea era que mi abuela,
que era la madre de mi madre, estuviera atrás de nosotros, nos llevara todos los fines de semana a pasear. Ella tenía carro, tenía chofer, ya estaba viuda, ¿no? Nos llamaba por teléfono, venía de rato en rato a vernos, ¿no? Entonces, sí, pues crecimos todos sin ese apego a la abuela, ¿no? Sin embargo, la mayor sí, Malena. Como era la nieta mayor, mi abuelo la llegó a tener con mi abuela, ¿no? Se la llevaban mucho. Y incluso hasta querían quedarse con ella, ¿no? Y mi papá le decía a mi mamá, tú no puedes dejarlo que se la estén llevando, pues esa chica va a criarse de otra manera, ¿no? A ella la tenían en el Sofiano, mis abuelos. Y mi papá le decía, no, mi papá sufrió para que ella se adaptara nuevamente a vivir en la casa con sus hermanos, ¿no? Porque la tenían con todo, pues, ¿no? Las comodidades. Y Malena era rubia de ojos verdes, entonces el viejo de mierda del abuelo complejado se le llevó, pues, ¿no? Hasta que mi mamá la recuperó, pues, porque prácticamente se la habían... Se la querían llevar. O sea, la pusieron en un colegio por allá y mi papá ya, pues, se la trajo. Entonces, la familia de mi papá era diferente, a pesar que todos eran hombres y la menor era soltera, que era profesora. Ellos lo ayudaban a mi papá un montón cuando murió mi mamá. Apenas murió mi mamá, mi papá estaba muy afectado con la muerte, éramos jóvenes. Y nos demoramos como 3 meses, pues mi papá se quería mudar para Miraflores. Pero Manolo Malvido ya teníamos amigos, ya no queríamos salir de acá, entonces se demoró 3 meses en encontrar una casa acá en Fani para mudarse porque no queríamos irnos. Entonces mis tíos le decían, pero si son chicos, si no se quieren ir, quédate con ellos, pues no les cambies todo, ¿no? Murió la mamá, les cambias de casa, o sea, el ambiente, ¿no? Y me acuerdo que esos 3 meses el hermano de mi papá nos llevó a vivir a su casa, a la Aurora. Y a mí y a Malú, y mi papá se quedó con Manolo, sacando las cosas, buscando cosas, ¿no? Adaptando. Y mi tío nos traía con su chofer, que era de la FAP, ¿no? Nos traía al colegio, nos llevaba así todo. Y eran bien buenos con nosotros, sus hermanos. No eran cariñosos, porque eran secos. Mi papá era el único que era bien meloso. Pero ellos eran así rectos, pero eran buenos. Y sus hijos igual, ¿eh? Mira, nosotros vemos a nuestros primos creo que 2 veces al año que nos juntamos. Pero apenas hay un temblor, ponte, todos tenemos un grupo de WhatsApp. Oye, vente a mi casa, Marisol, vente con los chicos, llámame a eso, o sea, es para... Atentos, preocupados. Todos, necesitas algo, o sea, sí. Cuando a mí me dio el infarto, todos mis primos desfilaron en el hospital. Y nosotros no hacemos ninguno. Solo vino la hermana de mi mamá después de días a verme, que es la única que está viva. Pero así, son como mi papá, yo espero así, ¿no? ¿Y cómo cambió tu vida cuando falleció tu mamá? Lo que pasa es que cuando uno es niño, era niño en esa época, los niños éramos más inocentes, sabíamos menos cosas, ¿no? Como los chicos ahora que saben todo, lo que pasa en la casa, el papá, la mamá. En ese entonces, mi mamá enfermó cuando yo tenía 9 años y estuvo 2 años en un hospital, ¿no? Con un cáncer que la mató. Pero nosotros no sabíamos qué enfermedad tenía Malú y yo, no sabíamos qué enfermedad. El día que murió, como que no teníamos mucha idea de la realidad de lo que pasaba, ¿no? Sí me afectó cuando llegamos al hospital, mi papá nos llevó porque ya lo habían llamado a avisarle que se había muerto mi mamá. Y mi papá no nos dijo nada, solo dijo, cámbiense, y hemos llegado al colegio. Y escuchamos que se estaba hablando con Manolo y sonaban ruidos, pues fuimos a ver y Manolo se estaba agarrando cabezazos en una pared y mi papá lo jala. Y Manolo era un chico de 21 años, ¿no? Ya él sabía más. Y nos fuimos, me acuerdo, en el carro, el chofer nos llevó, pues, ¿no? De la FAP. Y nosotros bajamos y lo primero que hicimos fue correr al cuarto y olía desinfectante, pues ya el cuarto estaba vacío, un cuarto donde mi mamá